Estábamos hablando, ¿sí?, acerca del álgebra. Y ahorita, pues bueno, para que quede un poquito más claro, voy a dar la parte introductoria, ¿sí?, que es lo que vamos a estar viendo en álgebra. Y pues bueno, por ahí extraje dos definiciones, ¿sí?, que vienen siendo de lo que es álgebra o que entendemos por álgebra. Y la primera nos menciona, ¿sí?, que es la parte de las matemáticas, que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. Su nombre proviene del árabe, ¿sí? Obviamente tiene álgebre o álgebra, quienes dicen o le ponen ahí nombre medio raro. Pero, ¿qué significa? O sea, ¿realmente qué entendemos? Hay quien dice, pues bueno, álgebra simplemente es integración, ¿sí? O recomposición. ¿Por qué integración o recomposición? Porque ya les decía yo el día de ayer, vamos a utilizar números y letras, ¿sale, vale? Letras del abecedario de la a la, a la Z, ¿no? Ya cada quien los clasifica o los va a llegar a clasificar a criterio, ¿sale? Otro de las definiciones nos dice que su objeto de estudio son las estructuras abstractas. ¿A qué se refiere con abstracto? Algo que se tiene y que de una u otra forma necesitamos darle una solución, ¿sí? Una idea que se cree o que se tenga, ¿no? Pero que a veces no tenemos las respuestas correctas o concretas. Operando con patrones fijos dentro de las cuales suele haber más que números y operaciones aritméticas. Perdón, ¿alguna duda? Ah, que dice Alexa que no puede entrar porque no tiene internet. Ok, bueno, no hay problema. De hecho, estoy grabando esto para que tenga en la página. ¿Sale, vale? Para que no haya ningún problema. Okay. Ah, sí, ya lo vi. Bien, entonces, continuando, ¿sí? A ustedes, casi muchas de las veces nos dicen, oye, bueno, voy a aprender álgebra. ¿Y a mí de qué me va a servir? ¿No? Así como el chistecito de estudia trabajo social, decían, ¿no? Es muy fácil, decían, por ejemplo. Eh, pero ¿por qué nos ponen matemáticas? ¿O para qué nos están colocando el álgebra? ¿Qué es lo que sigue? Prácticamente, ustedes más adelante tendrán que realizar investigaciones, por ejemplo, y van a tener algunos datos que no los van a tener a la mano. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué cantidad de población actualmente es diabética? ¿Qué porcentaje de la población total es diabética? Aproximadamente un 70%. Aprox, ¿según qué información o de dónde? ¿De qué fuente? Necesitamos nosotros, obviamente, estamos dando una aproximación, pero no sabemos realmente la cantidad. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, indagar datos, ¿no? Y sobre todo, tenemos que ver qué tanto aumenta la población, cada qué tiempo. ¿Cuántos nacen a diario, por ejemplo? ¿Cuántos a diario se dan a la tarea de saber que son diabéticos? ¿Cuántos al día son obesos? ¿Cuántos al día pasan de la clase media baja a la clase baja media, por ejemplo? Y sobre todo, ¿qué cambios pueden venir a futuro? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar con las personas que, por ejemplo, las personas de la tercera edad que los van a dejar al asilo de ancianos? ¿Qué pasa con los niños que los dejan a la deriva? O sea, son probabilidades y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta parte.
Digo, aquí lo vamos a ver con letras y números. Ustedes ya en su profesión van a hacer un diagnóstico, por ejemplo, es algo que no conocen para llegar a una solución, ¿sí? Un DX, que ustedes así le van a llamar en un momento dado, eh, van a llegar a esa conclusión final y van a determinar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En un hospital, por ejemplo, pueden hacer híjole, se me fue el nombre, que es acerca de eh, hacer conocer las condiciones económicas de la parte social. Por ejemplo, en un hospital, si le pueden dar ayuda, brindar ayuda o una disminución de pago de lo que va a dar la persona y que vaya, realmente lo necesite, porque a veces la gente ni siquiera lo necesita. Son algunos de los ejemplos en los cuales te puede servir esta parte algebraica. Ahí entraría el examen socioeconómico, profe. Exactamente. Ese era el nombre al que yo quería llegar. Se me fue las cabras, se me fueron al monte, pero eso es un estudio socioeconómico, ¿sí? Para determinar, obviamente, el estudio socioeconómico, hay dos interrogantes. O puedo brindarle la ayuda o no se lo puedo brindar. Entonces, es como nosotros determinamos a través de una variable o variables. ¿De qué depende que yo le entregue o le ayude en cuanto al pago de la consulta o al pago de la clínica? Pues bueno, depende de variables como vive, depende de variables de la cantidad de familia, depende de variables del nivel de estudio, depende de variables, es decir, cosas elementales que conocemos, pero hay cosas elementales que no conocemos, cómo realmente viven. Y para eso de cómo realmente viven, pues tengo que ir a veces al lugar, ¿sí? Nosotros en administración le llamamos GEMBA porque decimos vamos al lugar de los hechos, donde realmente ocurre la problemática para poder tomar una decisión correcta, ¿sale? Entonces, nos va a servir para llevar presupuestos, por ejemplo, para realizar algún tipo de facturación con algún elemento que no conozcamos, calcular costos, ¿sí? Dentro de la contabilidad, eh, visualizar algunos beneficios, ¿no? Es decir, ¿qué me puede traer a futuro un beneficio, obviamente? Para eso me va a servir el álgebra. Si voy a tener una variable que voy a conocer y voy a tener una variable que no conozco, y ese es el que yo tengo que buscar el valor de esa variable, ya sea dependiente o independiente. Hasta acá, antes de que continúe, muchachos, ¿alguna duda? No, profe. No. Bien, vamos a continuar y tenemos aquí clases de álgebra. Las clases de álgebra obviamente son dos, que en este caso es la elemental y la abstracta. ¿Cuál es la elemental? Bueno, va a comprender los preceptos básicos representando cantidades o relaciones desconocidas y algunas conocidas que vamos a manejar incógnitas, lo que decía su compañero Duncan el día de ayer. Profe, aquí es donde vamos a colocar letras y vamos a buscar términos semejantes, ya sea sumar o restar. Sí, eso es álgebra elemental, ¿sí? Es decir, que conocemos, hay un dato que conocemos y hay un dato que desconocemos. Pero a su vez también tenemos la álgebra abstracta o moderna, que es la más actual, entre comillas, ¿no? Representa un grado mayor de complejidad, dedicándose al estudio de las estructuras algebraicas o sistemas algebraicos. Y de hecho de aquí vamos a entrar a hablar de, hay quienes dicen, híjole, arriba son ejercicios básicos, como lo que estábamos viendo ayer, ¿sí? Suma o resta, multiplicación o división de un problema sencillo. Álgebra abstracta, estaremos viendo ahí lo que es un monomio, lo que es un binomio, lo que es un trinomio y lo que es un polinomio.
Pero para ello, obviamente, les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. E incluso hay quienes dicen, híjole, vamos a hacer operaciones o ecuaciones de primer grado, por ejemplo, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado, ecuaciones de primer grado con una incógnita, ecuaciones de primer grado con 2 o 3 incógnitas. Entonces, ya estamos hablando de álgebra abstracta, ¿sí? Que es un poquito más complejo. ¿Sale, vale? Entonces, no se me desanimen, reitero, vamos a ir paso a paso. A su vez, dentro del álgebra vamos a realizar las operaciones elementales que realizamos en aritmética. ¿Alguien me puede decir cuáles son las operaciones elementales que hicimos en aritmética? Hola, hola. ¿Alguien me puede auxiliar acerca de las operaciones elementales que se hicieron en aritmética? Sin miedo, no pasa de que se equivoquen y no pasa nada. ¿Perdón? Alguien que me auxilie y me diga cuáles son las operaciones elementales en aritmética. La suma, la resta, puede ser. No puede ser, es. ¿Sale, Es. vale? Tengan cuidado. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Así de simple. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿O por qué en álgebra? ¿Qué vamos a hacer en álgebra? ¿O qué vamos a ver en álgebra? Vamos a ver lo mismo, nada más que con diferente nombre, ¿sí? ¿Por qué me refiero con diferente nombre? Por ejemplo, la suma, pues una adición, ¿sí? La resta en álgebra le llamamos diferencia. Multiplicación, pues producto. Matemáticas, Egor Maximenko. Las siguientes operaciones. Ok, nos esperamos. ¿Ya puedo continuar? Bien. Siguiente, nos vamos con la división. ¿Sí? En álgebra se denomina cociente. Que quede claro, repito, aquí hay quienes dicen factores, ¿no? Producto o factores. ¿Por qué factores? Porque aquí vamos a utilizar esta parte que vimos también, que son los signos de agrupación. Acuérdense, paréntesis, corchetes, llaves. Vamos a estarlas utilizando nuevamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo diferente que vamos a estar haciendo. Vamos a colocar letras y vamos a nombrarlas. Vamos a hacer una adición. Pues bueno, una suma. Vamos a hacer un producto. Una multiplicación. Vamos a realizar el cociente. Hay quienes le llaman, aparte de cociente, ¿qué otro tema vimos que no tiene mucho? Un cociente, acuérdense, se va a representar en 4 es a 6, por ejemplo. Que esto también le denominábamos que era una razón. Por lo tanto, también puede ser razón, ¿sí? Una división en álgebra se le denomina bien cociente o bien razón. ¿Sale? Cualquiera de los dos puntos. Permítanme, por favor. Bueno, yo continúo con esta parte. Ahí sí, Antes de que yo continúe, muchachos, ¿alguna duda hasta ahorita? No. Ninguna. Profe, Bien. Sí.
Ahí también entraría la regla que se llama, ay, ¿cómo se llama? La que es más por más, menos por menos, más por más, signos iguales y signos diferentes, ¿verdad? Todo lo que vimos en aritmética lo vamos a aplicar aquí. E incluso vimos leyes de los exponentes o exponentes. Se va a aplicar en álgebra. Ok. La multiplicación de los signos y la división se va a aplicar en álgebra. Todo, digamos, todo lo que vimos en aritmética la vamos a implementar en esta parte. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía ayer y les he mencionado en días pasados, si alguien por X o Y razón todavía no capta, puede ver los videos anteriores que tenemos y pues bueno, con todo gusto están en la página, pueden repasarlas una, dos, las veces que ustedes quieran, hasta que puedan comprender. Efectivamente, son todas las operaciones que vamos a estar realizando. ¿Sale, vale? Bien, entonces, obviamente ya tuvimos que ver visualizado, ¿sí? ¿Cómo es? Alguien dirá, oiga, profe, ¿y cómo es una suma? Bueno, en aritmética, ¿sí? En aritmética es algo simple y decimos que es igual a 14, por ejemplo. Eso es lo que hacíamos en aritmética, ¿sí? O la multiplicación, en este caso de 8, y aquí una incógnita, ¿qué letra les gustaría? R, X. X. Pues la X. Ahorita vamos con otro ejemplo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ponerle 32, por ejemplo, ¿no? En el anterior podemos ponerle la letra B más 6 es igual a 14, ¿no? Entonces, repito, en aritmética, aquí pues de antemano ya sabemos, 8, un número, ¿sí? En este caso es el 8, que multiplica a 4 es igual a 32, ¿no? Aquí 8 más 6 es igual a 14. En álgebra vamos a decir un número, ¿no? En este caso un número, no sabemos qué número, que sumado al 6 me dé 14. Eso es lo que vamos a estar hablando en álgebra. Y entonces dices, chin, un número que sumado al 6 me dé 14. Hay quienes, pues sí nos cuesta un poquito más porque de antemano no sabemos qué valor tiene la letra B. Y entonces, ¿qué van a hacer? Lo que estábamos haciendo el día de ayer, ¿no? Esta letra B la voy a dejar sola. Voy a despejar o voy a quitarle esta. Pues ponemos la B, va a ser igual a 14, ¿sale? Que es este número, que no lo voy a mover, pero el que voy a mover es que está haciendo sumando. Entonces pasa restando. Acuérdense de esos signos. Por lo tanto, B va a ser igual 14. Le quitamos 6, quedan 8. Si se dan cuenta, el valor de B es 8, que es el que está aquí, que en aritmética lo conocíamos, pero en álgebra no lo conocemos. Ustedes tienen que buscar el valor de la letra. En este caso decimos 8 por 4, 32. En álgebra te va a decir 8, un número que multiplicado por otro número, no sé qué número, me dé 32. En aritmética, repito, lo veíamos. En álgebra no. ¿Qué voy a hacer? Está multiplicando. El 8 multiplica X. Y como está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, efectivamente, X va a ser igual a 32, que es el que no voy a mover, ¿sí? Si se dan cuenta, que va a dividir a 8 o 32 entre 8, como quieran verlo. Esto va a ser igual a, si ustedes dividen 32 entre 8, les va a dar 4. Por lo tanto, el valor de la incógnita, que en este caso es X, vale 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice para poder saber el valor de mi incógnita o de la letra? Pues simplemente despejar. Y al momento de despejar, ya estoy encontrando el valor de X. ¿Sale, vale? Y así podemos irnos con operaciones un poquito más
aparentemente laboriosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo les digo, tengo 3 M más 2M más 40 es igual a, ¿qué les gusta? 90. Y alguien dirá, profe, pero es que, ¿cómo le hago, no? Y aquí es donde muchos ya se me hacen pelotitas. ¿Cómo le hago? Pues ya tenemos 2 letras ahí. Ok. Lo que tú tienes que hacer es que tienes que ver que la letra sea igual. Ah, pues ambos son M. Ok. Pero los números no son iguales. No importa. ¿Qué signo tiene el 3? Positivo. Positivo. Es positivo. Entonces, es como si yo les dijera, tengo, se va a escuchar medio feo, ¿no? Tengo 3 madres, más 2 madres, pues van a ser 5 5 madres, madres. ¿no? Gracias por la afirmación. Entonces, tenemos 5 madres, 5M, ¿no? Ujú. Más 40 es Es igual a 90. 90. ¿Y qué pasa con este número? Se pasa restando, ¿no? Así es. Entonces, lo vamos a pasar. Va a quedar 5M, por ejemplo, es igual a 90, ¿sí? 5M, 90. El que voy a mover va a ser el 40. Entonces, va a pasar Restando. restando. ¿Sale, vale? 5M es Sí. igual 90. 50. Le quitamos 40, quedan 50. 5. Ok. Bien, nuevamente, el 5 multiplica la M. ¿Cómo lo pasamos? Dividiendo. Dividiendo. Entonces, vamos a colocar 5, perdón, Vamos M, a colocar porque es el que M vamos igual a pasar, es igual a 50 a sobre, 50 sobre recuerden, 100. el número que pasamos es el que va a pasar dividiendo. Esto va a ser igual a 50 entre 5, 1, 10. 10. 10. Muy amables. Entonces ya tengo el valor de la incógnita. ¿Cuánto vale? 10. ¿Qué me queda? Pues voy a comprobar. ¿Cómo compruebo? Pues tomo mi ecuación, ¿no? Y lejos de donde aparezca M, voy a colocarle el valor de la letra. ¿Cuánto vale M? 10. Vale 10. Entonces, lejos de que aparezca la letra M, sí, si se dan cuenta, aquí está, no va a aparecer la letra M. Repito, va a aparecer el valor de M. 3 que va a multiplicar, ¿cuánto vale M? 10. Más 2 que va a multiplicar valor de M, 10. Más 40 es igual a 90. Siguiendo con la operación, 3 por 10 va a ser 30, más 2 Más por 20. 10, Más más 40. 40 es igual a 90. Y entonces compruebo que todos son positivos, pues lo sumo. 30 más 20, 50, más 40, 90. 90 90. es igual a 90. Listo. Ahí está mi operación. Ahí está mi valor de la incógnita. Esto es lo que yo tengo que hacer. ¿Sale, vale? ¿Hasta acá alguna duda? O sea que debe de ser con toda la simplificación, ¿no? Así es. Aquí despejas, encuentras el valor de la incógnita, después sustituyes. ¿Sale, vale? Ujú. Bien. Antes de que pueda continuar, vuelvo a cuestionar dudas. Profe, ¿me No. puede ayudar a resolver este ejercicio? Mire, menos 2xy más 2y menos 10x. Ahí se despejan, ¿no? Los que son iguales y el solo ya nada más se pasa, ¿o cómo? ¿Me vuelve a decir? Menos 2xy Ajá, o más 2y ajá. menos 10y. ¿Es eso?
Sí, Ok. Primero que tienes que hacer, obviamente en este caso, es reducir los términos semejantes. Y cuando decimos reducir términos semejantes es prácticamente aquellos que se parecen. sí, sí. ¿Cuáles son Que los que es se parecen? 2y y menos 10y. Exactamente. Entonces, vamos a bajar menos 2xy. Y aquí a 10 le quitamos 2, pues me quedan 8. El número más grande es 10. 10. Acuérdense de eso. Entonces quedan 8. Y. Sí, Hasta ahí puedo terminar. O en su defecto, puedes aquí igualarlo a 0. ok. O darle un valor. Ya queda a criterio. Entonces, si tú le das un valor, aquí, por ejemplo, igual a 5, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar una decisión. ¿Qué letra vas a despejar? Ya No, sea X o ya sea Y. Pero eso, bueno, vamos, repito, paso a paso. ¿Sale? Porque si no, los voy a hacer pelotitas y a veces ya, ya no saben ni qué están haciendo. ¿Sale, vale? Entonces, vamos poco a poco. ¿Ok? ¿Más dudas? No, profe. Ok. Bien, entonces vamos a ver, ya les había platicado hace un momento, vamos a hablar también en álgebra acerca de monomios. ¿Qué es un monomio? Hay quienes dicen, pues es que es la representación gráfica de un signo, a su vez un número, una letra, elevado a un exponente, ya sea positivo, ya sea negativo, etcétera. ¿Me aventan un choro mareados? ¿Sale? Si ustedes quieren, pueden buscar definición de monomios y les van a aventar un choro mareador ahí. Un monomio prácticamente es una unidad que va a estar representada por un signo, por un número y una potencia. Punto. O puede ser un signo, una letra, una potencia, etc. Ejemplo, si tengo -3, es un monomio. Si tengo 2, es un monomio. Si tengo 3, B, disculpen, es un monomio. Si tengo 4x, B, es un monomio. Si tengo -857bc, D, es un monomio. Si tengo -321bc, cuadrada o cúbica o novena, sí, Aunque tenga, por ejemplo, ahí B, C, D, sigue siendo un mismo solo valor. así es un monomio. Así tenga las letras que sean. Así tenga, ahorita le voy a poner, por ejemplo, otro, aquí, así tenga yo, no sé, se me ocurre este número y tenga yo estas letras. Esto es un monomio. Todo esto es un monomio. Por eso, pero el resultado, por ejemplo, si B vale, no sé, 5, por ejemplo, ¿no? Los demás también, ¿cómo? Ahí es cuando yo ya les pongo ejercicios y les diga, B tiene valor tanto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sustituirlo en la letra. C vale tanto, sustituyes en la letra. D vale tanto, lo sustituyes. Pero para mí, para efectos de explicación, es un monomio. Son ejemplos de monomios. ¿En qué momento vamos a hablar de binomios? ¿Sí? Ahí es donde hay muchos que los confunden. Oiga, ¿y por qué me habla de monomios y luego de binomios? Bueno, por lo que sigue. ¿En qué momento vamos a hablar de un binomio? Va a haber un signo que los va a separar. ¿Sí? Ejemplo, menos B más 8. Ese es un binomio. Tengo dos términos.
que están separados por este signo. Si tengo 4xb menos 25b, este es un binomio. Hay dos términos. Hay un signo que lo separa. Si tengo 3x al cubo más 4BRTSQ, es un binomio. Hay este signo que lo separa. Tengo aquí un término y tengo otro término. Es un binomio. ¿En qué momento hablamos de un trinomio? Bueno, cuando tenemos tres términos. Cuando tenemos 3b más 9b menos 5c, por ejemplo. Le puse la letra P. 9. Si se dan cuenta, aquí tenemos un término, dos términos, tres términos. Por eso se le denomina trinomio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 9QRS más 5TR menos 8BNC, es un trinomio. ¿Sí? Van a estar separados por dos signos, un positivo y un negativo. Este es un trinomio. ¿En qué momento hablamos de polinomios? Cuando tenemos más de tres términos, que tengamos t más r más q más z, por ejemplo. A partir de cuatro términos, 1, 2, 3, 4, estamos hablando de polinomios. ¿Sale, vale? Así tengamos aquí 56mv más 54tr menos 24cld más 85 YZ menos 21 TN. Pues 1, 2, 3, 4, 5 términos. Es un polinomio. ¿Sí? A partir de 4 términos estamos hablando de polinomios. ¿Sale, vale? Bien, vuelvo a cuestionar. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. No, ninguna.